Apreciables hermanas y hermanos, reciban un saludo de paz en el precioso nombre de Cristo Jesús. Es una bendición para mí poder tener nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes en esta interesante clase de administración eclesial. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase, mis hermanos. Vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Muchas gracias por tu amor y misericordia y porque nos sigues dando la oportunidad para seguir meditando, Señor, en todas aquellas herramientas que son de bendición para tu pueblo y que enriquecen nuestros ministerios con el propósito de servirte de la mejor manera posible. Así que te suplicamos tu anuencia y tu dirección en este momento en la clase, y te suplicamos también, Señor, que tú nos puedas dar el entendimiento necesario. Padre, muchas gracias por este momento, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir en este momento mi pantalla y estamos ya en la clase número 9 de nuestro curso de nuestro curso de administración eclesial, clase número 9. Y bueno, mis hermanos, bueno, ya está compartiéndose la pantalla. Bueno, pues vamos a iniciar teniendo un breve repaso sobre lo que hicimos en la clase anterior. ¿Qué hicimos la clase anterior? Bueno, cerramos un tema al inicio de la clase anterior que tiene que ver con la estrategia y el trabajo colaborativo, hermanos. Iniciamos la reflexión con el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15, en donde la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo, que fueron sus apóstoles, y el propósito de llamarlos fue para que lo acompañaran, para enviarlos también a predicar. Con base en ese relato, ¿verdad? Iniciamos nuestra clase de trabajo colaborativo, hermanos, y enfatizamos con base en la presentación del pastor Andy Stanley, que las visiones que valen la pena, las visiones amplias, prosperan en un ambiente de unidad. Por el contrario, cuando hay un ambiente de división, las visiones generalmente mueren, hermanos. ¿Sí? Vimos un video, ¿verdad? De algunos personajes muy simpáticos, pero que nos enseñaron cuán importante es trabajar todos con una visión, jalar todos para el mismo lado, como generalmente lo decimos, ser un equipo de trabajo. Revisamos algunos principios, hermanos, importantes sobre cómo construir un equipo. Mencionaba yo en la clase que los equipos deben ser reales, también que los equipos necesitan tener una dirección convincente. 3, que los equipos necesitan estructuras habilitadoras. 4, los equipos necesitan el apoyo organizacional. Número 5, los equipos necesitan mentoreo especializado. Número 6, los equipos necesitan modelos de comportamiento colaborativo. Número 7, los equipos necesitan un fuerte sentido de comunidad. Número 8, necesitan un estímulo y reconocimiento. Y mencionábamos también, hermanos, que el elemento clave para el buen funcionamiento de un equipo de trabajo definitivamente es la comunicación. Bueno, terminamos esa parte, ¿verdad? Que era como que pendiente de la clase número 7, y nos adentramos en un tema nuevo que tiene que ver con las finanzas de la iglesia. De hecho, hoy vamos a continuar también con el tema de las finanzas de la iglesia. Les mencionaba, por ejemplo, algunos datos.
el Señor Jesucristo, hay registradas en los evangelios 38 parábolas de él, y una buena cantidad de esas parábolas se refieren a la forma de manejar el dinero y de manejar las propiedades. Como comparación, mencionaba que la Biblia ofrece 500 versículos sobre la oración, menos de 500 versos sobre la fe, pero sorprendentemente nos ofrece más de 2000 versos sobre el dinero y el patrimonio en general. Así que vimos en la clase anterior, hermanos, que el dinero debe de administrarse con sabiduría de lo alto, que el dinero que ingresa a la iglesia es dado con amor por los creyentes fieles que reconocen al Señor como el dueño de sus vidas. Revisamos un poco cómo son los ambientes en los cuales en nuestras congregaciones se gestiona la entrega de los diezmos, de las ofrendas. Lo contrastamos con las prácticas de algunas iglesias y bueno, pudimos revisar que tenemos áreas de oportunidad muy importantes con relación a cómo gestionamos los espacios de entrega de los diezmos y de las ofrendas. Vimos también, hermanos, que una adecuada administración de los recursos económicos quebranta la fe y quebranta la voluntad de entregar los diezmos y las ofrendas, y se dieron algunas pautas, hermanos, para poder llevar a cabo una correcta administración. Así que esto es un breve repaso, mis hermanos, respecto a lo que fue la clase anterior. Y bueno, pues hoy nos vamos a adentrar a esta tercera clase, hermanos, que se titula, perdón, dije una tercera clase, esta es nuestra clase número 9, y la clase se titula La necesidad de un presupuesto en la iglesia. La necesidad de un presupuesto en la iglesia. La meta de esta clase, mis hermanos, es que el alumno entenderá la relación entre el presupuesto de la iglesia y el plan, el reto y la misión correspondientes. Generalmente, hermanos, en el mejor de los casos, la mayoría de congregaciones tenemos un plan de trabajo, tenemos un plan que gestiona de alguna manera las actividades de nuestra iglesia local. Sin embargo, no trabajamos con base a presupuestos. Y bueno, pues hoy vamos a ver que hay una relación clara, ¿verdad? Una relación vital, podríamos decirlo, entre el presupuesto de la iglesia y el plan de la iglesia. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase, hermanos? Los objetivos de nuestra clase son los siguientes. Uno, el estudiante podrá comunicar cuál es la relación entre el presupuesto y la obra de la iglesia. ¿Por qué me refiero a que podrá comunicar? Porque primero, obviamente, el estudiante, la intención, el objetivo de esta clase es que pueda entenderlo, ¿verdad? Entender cuál es la relación entre el presupuesto y la obra de la iglesia. Cuando nos referimos a la obra de la iglesia, nos referimos a la misión, nos referimos a las actividades. Pero el objetivo dice podrá comunicar, hermanos, porque lo que se pretende es que ustedes, al tener la comprensión de por qué es tan necesario y tan importante tener un presupuesto, lo puedan enseñar en los ambientes en los cuales ustedes se desarrollan como líderes, y que puedan transmitir esto con el propósito de que se pueda implementar de manera regular y ya de manera periódica, que se establezca pues la elaboración de presupuestos. Y número dos, mis hermanos, es que el estudiante se sentirá motivado a enfatizar como prioridad el programa de ministerio de la iglesia.
en el contexto de todo lo que Dios quiere hacer por medio de ella, ¿sí? Eh, el, el programa de ministerio de la iglesia es el plan de acción, el plan de trabajo, pero dice a continuación el objetivo, sin olvidar la importancia del presupuesto, el cual el Señor puede suplir para poder, para poder realizarlo, ¿sí? Ambos objetivos, el 1 y el 2, van de la mano, ¿sí? Estamos hablando del plan de trabajo, del plan de acción, pero estamos hablando de que este plan de acción sin un presupuesto, hermanos, en realidad está cojo, ¿sí? En realidad está incompleto, ¿sí? Y tenemos que ir como educándonos en el sentido de que tenemos que trabajar ambos documentos, el plan de acción y también el presupuesto. Pues estos son los dos objetivos de nuestra clase, ¿sí? Ahora bien, para iniciar, hermanos, para iniciar, eh, quiero mencionar, ¿verdad? Que una deficiencia que podemos observar es que en algunas congregaciones, diríamos que en un número importante de congregaciones, el presupuesto no ocupa el lugar que debe tener en la estructura de la administración. En muchos casos, hermanos, incluso ni siquiera tenemos un presupuesto, ¿sí? No se le considera en la dimensión que corresponde. ¿Y qué genera esta actitud, hermanos? ¿Qué genera el hecho de no tener presupuestos? En la mayoría de los casos, por supuesto, este es un tema de desconocimiento, obviamente, pero en otros casos, pues también es un tema de como de no considerarlo muy importante. Una disculpa por la molestia, me sacó en este momento el Zoom y voy a retomar donde me encontraba, hermanos. Estaba en esta parte, hermanos, mencionando que algunas iglesias no tienen un adecuado presupuesto, se manejan con datos que van llevando de un lado para otro y que es más una lista, una cuenta de gastos que un plan de trabajo, ¿sí? Ahora bien, en otros casos, pudiera ser que sí hay un presupuesto, pudiera ser que sí se realiza un presupuesto, pero se identifica la siguiente anomalía, por decirlo de alguna manera, eh, que se suelen confeccionar estos presupuestos sin la intervención de los organismos de la iglesia, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Se reúne el tesorero y el pastor y establecen, como ya les decía en el primer apartado, más que un presupuesto, establecen un plan de cuentas, nada más elaborados por dos o tres personas, ¿sí? El punto número 3, hermanos, también esta es una situación, digamos, como recurrente en muchos casos, hermanos. Los tesoreros piden auxilio para cubrir saldos en rojo,
en vez de apelar al cumplimiento de un plan de trabajo, ¿no? De repente, bueno, decimos, ok, Cesero dice, hermanos, ya no tenemos dinero para suplir las necesidades, pedimos que nos ayuden, pero sería mejor, ¿verdad?, que se apelara al cumplimiento de un plan de trabajo y a los recursos que se necesitan para sacar adelante ese plan de trabajo, ¿sí? Otro detalle, hermanos, es que algunos miembros lo ven como una carga, ¿sí? ¿Para qué hacer un presupuesto si somos una iglesia pequeña, si somos una iglesia que ya sabemos cuáles son nuestras necesidades? ¿Para qué? Otro detalle observado, hermanos, es que muchas congregaciones, en particular las más pequeñas, no estructuran su presupuesto y muchas veces cuando crecen mantienen el mismo criterio, ¿sí? Es decir, el modo de actuar consiste más en un proceso de mirar hacia atrás que de mirar hacia adelante y hacia arriba, hermanos. ¿Sí? Y en muchas ocasiones el grupo se enorgullece si el presupuesto que confeccionan logra ser el más bajo posible. Hermanos, casi no estamos gastando, ¿verdad? Al pastor le estamos apoyando lo menos posible, ¿sí? Y número 6, también hay iglesias que formulan su presupuesto con una verdadera preocupación por rendir un servicio cristiano que sea significativo. Es decir, el principio por el cual toman decisiones es hasta qué punto podemos extendernos en el desarrollo de una tarea que sea digna del llamado que hemos recibido de parte de Dios. ¿Sí? Y bueno, miran hacia adelante y también miran hacia arriba, hermanos. Estos son algunos detalles observados. Y bueno, yo les invitaría, hermanos, sobre todo para quienes estarán viendo la clase grabada, que puedan anotar algunos comentarios en el video, en la zona de comentarios. ¿Qué otros detalles puede usted aportar? ¿Qué otros detalles considera usted importantes, considera relevantes para seguir adelante? ¿Qué sucede en nuestras congregaciones? Bueno, vamos a continuar. Frente a todo esto que se está comentando, hermanos, lo que estamos observando y que corresponde a las realidades de nuestras iglesias, surge la pregunta, ¿qué es en realidad un presupuesto, hermanos? ¿Qué es en realidad un presupuesto? Y permítanme iniciar respecto a esto mencionando que sea cual fuere el número de miembros de la iglesia, el presupuesto de la iglesia está formado por el hacer de la iglesia, ¿sí? Es decir, toda la tarea a realizarse durante el año equivale al ministerio que va a hacer la iglesia en términos generales, ¿sí? Y entonces a la pregunta de qué es un presupuesto, nosotros la podríamos responder con dos, digamos, con dos numerales muy importantes. El presupuesto para nosotros sería el equivalente al ministerio que se va a realizar durante el año. El presupuesto es equivalente al ministerio que se va a realizar durante el año. Y número dos, el presupuesto también es equivalente al costo del ministerio que se va a realizar durante el año. Es decir, que un presupuesto nos va a decir cuánto le va a costar a la iglesia realizar el ministerio que tiene proyectado.
Para eso es un presupuesto, hermanos. El plan de trabajo nos contesta algunas preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? El presupuesto, la pregunta que responde es, ¿cuánto va a costar todo aquello que se va a hacer? Y recordemos que el Señor Jesús nos invita precisamente a presupuestar, ¿no? Si vamos a construir una torre, tenemos que presupuestar para que tengamos lo suficiente para acabar de construir esa torre. Si vamos a salir a la guerra y tenemos 10,000 soldados y nuestro enemigo tiene 20,000 soldados, entonces tenemos que estar conscientes si con eso nos va a alcanzar para ganar la guerra, sino para pedir una tregua. Bueno, el presupuesto nos da esta respuesta. ¿Cuánto va a costar el ministerio o las acciones o las actividades que la iglesia va a realizar durante el año? Y bueno, vamos a hablar de esto. El primer punto, el ministerio, el ministerio que se va a realizar durante el año. Y se refiere a todo lo que se piensa realizar. ¿En qué áreas, hermanos? En la educación, la evangelización, en las misiones, en el servicio comunitario, en las actividades especiales, en los retiros, en los talleres, en la obra pastoral. Se invertirá, por ejemplo, inversiones de mantenimiento, etcétera, hermanos. Es decir, todo el trabajo que la iglesia realizará durante el año en el nombre del Señor. ¿Sí? Y bueno, pues se recomienda, es apropiado que la visión de la iglesia en este sentido debe ser una visión amplia. Debemos mirar hacia adelante y, por supuesto, hermanos, refiriéndonos a la fe, también debemos de mirar hacia arriba. Y el segundo punto con el que respondemos a esta pregunta de qué es un presupuesto y que tiene que ver con el costo del ministerio que se va a realizar, hermanos. Bueno, toda tarea, hermanos, para poder realizarse tiene un costo. Partimos de esta realidad que todos sabemos. Cualquier cosa, cualquier tarea que vayamos a hacer en la iglesia tiene un costo. Pocas cosas pueden hacerse sin tener que invertir dinero en ellas. Y el hacer de la iglesia solo podrá llevarse a cabo a través de una inversión económica. Esto equivale a decir, hermanos, que el presupuesto también tiene otro desafío para el creyente. ¿Cuál es ese desafío? Pues la aportación de sus bienes. Esta aportación debe realizarse de acuerdo a como está establecido en su palabra, por medio de ofrendas, diezmos, primicias, contribuciones y todo, hermanos, dentro de un espíritu de amor al Señor y de amor a su obra, ¿sí? No debe ser el espíritu que impulse las contribuciones, no debe ser, por ejemplo, ningún tipo de presiones, nada por el estilo, sino que todo debe de surgir a través de enseñanzas que muestren cuáles son las responsabilidades que el Señor nos demanda y que al mismo tiempo para nosotros son un verdadero privilegio al poder colaborar en la obra de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Continuamos con la siguiente presentación. ¿Y qué más podemos decir acerca del presupuesto de la iglesia? Bueno, no es una simple cuenta de gastos, hermanos, sino que representa el programa de la iglesia y como lo acabo de mencionar, representa cuánto nos cuesta a la iglesia
cada una de las acciones, cada uno de las actividades que pretendemos realizar. En otras palabras, hermanos, su ministerio, y por lo tanto adquiere una importancia fundamental en la vida de la iglesia, ¿sí? Ahora, esta forma de proceder, hermanos, hace que el énfasis principal del presupuesto, el énfasis del presupuesto debe de recaer más en lo que se ha de lograr con el hacer que con la cantidad de dinero que debe de obtenerse, hermanos, ¿sí? Porque al creyente le agrada dar sus aportes a causas bien concretas, hermanos, siendo difícil que den dinero a un fondo o un presupuesto a secas, ¿sí? Hace muchos años, hermanos, todavía yo identifico creyentes que al hacer sus aportaciones de ofrendas o sus aportaciones de diezmos, ellos en una fe muy pura, ¿verdad? Ellos decían, yo estoy entregando esto por fe a Dios y lo que se haga con lo que estoy entregando ya no me corresponde a mí, no me interesa, porque yo estoy cumpliendo con Dios, ¿verdad? Y bueno, esto era una forma digamos, muy extendida, que tenía de una forma de pensar muy extendida entre miembros de nuestra iglesia. La situación hoy ha cambiado, hermanos, ¿sí? Hoy siguen existiendo creyentes, gracias a Dios, que tienen un compromiso con Dios y con su obra, pero a diferencia de aquella forma de pensar, de decir lo que se haga con el dinero no me interesa, yo ya cumplí con Dios, al creyente de hoy le agrada dar sus aportes a causas bien concretas. Ahora, yo no estoy diciendo que la forma de pensar actual sea mejor que la forma de pensar de antes, ni tampoco estoy diciendo que la forma de antes o como se pensaba antes es mejor que la forma actual. Lo que estoy diciendo es que las cosas son como son y en aquel entonces fueron de una manera, hoy son de otra manera. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, hermanos, y mirarlo más como una oportunidad que como una desventaja, ¿sí? Es muy difícil, hermanos, que el creyente de hoy dé aportaciones a un fondo o a un presupuesto a secas, ¿sí? Eh, es motivador para muchas personas el hecho de verse envueltos en un programa y de tener un lugar en el hacer de la iglesia. Cuando al creyente le dices, hermano, este es nuestro presupuesto, todo esto es lo que nosotros queremos hacer, eh, esto es lo que queremos lograr, para allá vamos, y entonces el énfasis está en los objetivos, en lo que se pretende hacer, no en el dinero, pero mencionar, pero necesitamos tal cantidad de recursos para lograrlo. Bueno, pues es más plausible, hermanos, que los creyentes se sientan motivados a dar con alegría y, y que los miembros de la iglesia procuren por todos los medios de que las metas económicas del presupuesto, que las metas económicas del presupuesto se logren, hermanos. Eh, Obviamente este es un enfoque. Yo estoy consciente de que hemos trabajado con paradigmas ya muy hechos en nuestra iglesia, hermanos, pero eso es una propuesta y sería muy valioso, ¿verdad?, que todos en algún momento pudiésemos darnos la oportunidad de poder plantear una nueva forma. En este enfoque, hermanos, debemos hacerle notar a los miembros de la iglesia que su participación en el programa, pero también su contribución permiten el cumplimiento del hacer de la iglesia, hermanos. Es su participación, pero también es su contribución, hermanos. Por eso decimos que el presupuesto, hermanos, lejos de ser una cuenta de gastos, en realidad
de lo que se trata es de la vida de la iglesia, de la vida de la iglesia. Ahora, para que, para que así lo sienta plenamente el miembro de la iglesia, la, la propuesta en este enfoque es que debemos permitirle que participe en la elaboración del presupuesto y enseñarle que debe integrarse al mismo ocupando sus responsabilidades en las dos partes. La primera es de acuerdo a sus dones y capacidades y también de acuerdo a sus posibilidades económicas. Al presentarlo así, hermanos, también estamos generando la oportunidad para que el creyente sea un perfecto mayordomo de lo que Dios le ha dado. Y necesitamos, dice nuestra diapositiva, para ello, desterrar la idea de que el presupuesto sea solamente preparado por el pastor y por algunos de sus líderes o simplemente por el comité de finanzas. Así que es una forma de envolver a los hermanos, de hacerlos partícipes desde la misma elaboración del presupuesto. El presupuesto es la vida de la iglesia. Bueno, reiteramos esta parte. Toda la membresía, a través de sus ministerios, ha de participar en la elaboración de algo tan importante para la vida de la iglesia y del creyente. Repito, el presupuesto es la vida de la iglesia. Diríamos que es la gasolina, haciendo la analogía con un vehículo. El presupuesto va a ser la gasolina, ¿verdad? Con el cual este vehículo, ¿verdad? Va a avanzar, hermanos. No se puede realizar una adecuada labor sin un presupuesto organizado. No se puede realizar una adecuada labor sin un presupuesto organizado. Y debemos de tener cuidado de no planearlo solamente con nuestra mentalidad, pues en este caso tendrá un alcance muy limitado. En cambio, si lo hacemos pensando en la grandiosidad del Dios al cual servimos y al tremendo desafío que Él nos ha dejado, su resultado será muy positivo. Y aquí hay un balance, hermanos, ¿no? No cometer locura en los planes, pero tampoco obrar como un pueblo sin Dios. Es un ejercicio de equilibrio, hermanos. De repente, por ejemplo, vienen algunos hermanos con una idea, hermano, este año queremos comprar un terreno. ¿Cuánto cuesta el terreno? 3 millones de pesos. Okay. Dios nos dice en su palabra, antes de comprometerte, revisa si tienes lo suficiente para comprar un terreno de 3 millones de pesos. Pero por el otro lado, hermanos, no podemos obrar como si no tuviésemos a Dios. Recordemos que los planes de trabajo, hermanos, un principio importante que tenemos que definir, ¿verdad? Es enfocarnos, hermanos, de tal manera que podamos tener la certeza de que los planes que están plasmados para la iglesia tiene que ver con la voluntad de Dios, que tiene que ver con lo que Dios ya está bendiciendo y no solamente con nuestra mentalidad, la cual definitivamente es una mentalidad con limitaciones. Bueno, vamos a pasar a otra parte muy importante que tiene que ver con orientaciones para elaborar un presupuesto. Ok, ya, ya hemos entendido, el presupuesto es importante, el presupuesto es como la gasolina para un vehículo, así es el presupuesto para una iglesia. ¿Cómo hacer un presupuesto? ¿Sí? ¿Cómo elaborarlo? Y primero quiero
compartir con ustedes, hermanos, ya en estas orientaciones para elaborar un presupuesto, algunos conceptos previos que tienen que ver eh, con el presupuesto y su elaboración. Primer punto o inciso A, el presupuesto debe desafiar a los miembros hasta la mejor expresión de su capacidad de colaborar y de contribuir, hermanos. Debe de tener esta característica, ¿sí? Desafiar a los miembros a que todos podamos participar dando lo mejor de nosotros, lo que es nuestra mejor capacidad para colaborar y para contribuir. Inciso B, el presupuesto debe proveer los mayores recursos para el sostenimiento de los ministerios aprobados por la Iglesia, ¿sí? Debe proveer los mayores recursos para el sostenimiento de los ministerios aprobados por la Iglesia. C, el presupuesto debe ser una expresión de la realidad de los planes agresivos de la Iglesia. Inciso D, el presupuesto debe seguir los objetivos de la Iglesia. Y finalmente, inciso E, el presupuesto debe dar lugar a Dios para que Él también participe. Es decir, hermanos, que en el presupuesto debemos hacerlo con fe, ¿sí? Bueno, vamos a dar unos minutos, hermanos, de receso. Vamos a dar 10 minutos y en 10 minutos estaremos reanudando nuestra clase.